nos quedamos la semana pasada, donde hablábamos, ¿cierto?, de que uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Ya? Entonces acá nos quedamos nosotros y estamos hablando sobre la conducta del creyente, lo que es la separación para con Dios y también la separación de los hijos de Dios. Al comienzo de la carta esta a los romanos, Pablo dijo que él fue un apóstol apartado para el Evangelio. ¿Ya? Eso lo dijimos al principio, y que la separación no es algo, sino para algo. Pablo fue apartado, así como nosotros somos apartados, hermano. Recuerde siempre eso de que usted no buscó a Dios, Dios lo encontró a usted. ¿Ya? Eso usted tiene que tenerlo clarísimo, que Dios fue quien lo encontró y por ende Dios terminará la obra en usted, en cada uno de nosotros, porque la obra completa es de parte de nuestro Dios. Dios eligió a Pablo y fue apartado con ese propósito para el Evangelio. Tuvo gran propósito Pablo y gran sufrimiento también, hermano. El otro día me apareció un video y mostraban cómo los apóstoles murieron. Y yo lo veía y decía, y uno de repente le pasa algo, tiene un problema o le duele el cuerpo, está enfermo, ya se quiere morir. Y vi cómo esos grandes hombres, cómo murieron, hermano. Desollados algunos, decapitados, partidos por la mitad, crucificados. Esteban, el primer mártir, ¿cierto? Apedreado, lapidado. Y aún así, ¿cierto? Él clamaba y les decía, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Entonces, ¿cuál es nuestra conducta, hermano? ¿Cómo es nuestra conducta al llamado que Dios nos hizo? Nos llamó con un propósito, ¿cierto? Y eso es de predicar su palabra, de ser testigos de Él, de ser testigos para el mundo. Así como cuando un hombre se casa, es apartado para una mujer, ¿cierto? Y lo que él está haciendo es decir, yo ahora te pertenezco a ti. Ya no hay más mujeres, no existen más mujeres, sino que tú es apartado, ¿cierto? El que se casa, también la mujer. ¿Por qué? Porque Dios significa el matrimonio. Nosotros, el mismo Dios nos escogió y nos dijo, ahora tú eres mío, me perteneces a mí. Entonces eso usted tiene que tenerlo claro en su mente, hermano, que somos hijos de Dios. Y que ni el diablo, ni ángeles, ni principado, ni nadie podrá a usted separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie. Entonces, la separación no es la parte importante. Lo que sí tiene importancia es para qué hemos sido separados. Y de ese modo, el problema de hoy en la conducta del creyente y en la separación es la de entender que somos separados para Cristo. Eso es lo que muchas veces nos cuesta, hermano, que nosotros somos separados para Cristo, con un plan, con un propósito. Ya Dios no nos llamó para que anduviésemos o fuésemos igual que antes, haciendo solamente la confesión de fe de Romanos y después vivir, ¿cierto?, como vivíamos en nuestra vieja vida, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestro resentimiento en nuestro interior, con ese deseo de venganza también en nosotros, que eso desaparece una vez que Dios nos toma, nos lava y nos limpia, hermano. ¿Tenemos malos pensamientos? Sí. ¿Tenemos malos sentimientos de vez en cuando? Sí, los tenemos. Pero hay una diferencia que ahora luchamos contra eso. Usted se deja llevar solamente por el pecado. Luchamos, ¿cierto? Cada día. Y cuando cedemos al pecado, cuando caemos, nos duele, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, hermano. Entonces Pablo fue separado para el Evangelio, separado para Cristo. Eso es lo que la palabra santo significa. Al igual, ¿cierto?, que los utensilios del templo, recuerdan que en el templo se ocupaban utensilios de oro, y se ocuparon también durante el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, y eran usados estos vasos de honra para el servicio a Dios en el tabernáculo. Entonces obviamente comprenderá que en ese camino por el desierto, en ese caminar por el desierto, 40 años, estos instrumentos se estropeaban. Pero a pesar de todo, hermano, eran exclusivos para el servicio de Dios. Y es la posición que tenemos nosotros hoy como creyentes. Somos vasos de honra. Dios nos lavó, nos limpió y nos utiliza cuando Él quiere, cuando Él lo necesita.
Recuerden qué le pasó a Belsasar, al hijo de Nabucodonosor, cuando hizo su banquete, su fiesta, ahí estaba carreteando en el palacio, ¿cierto? Con sus concubinas, con sus amigos, estaban bebiendo y como al igual que Noé perdió el conocimiento por mucho vino, este hombre también perdió el sentido, hermano, porque mandó a buscar los vasos que habían traído del templo y se pusieron a beber vino en esos vasos, o sea, profanaron los vasos de honra que eran del pueblo de Dios. ¿Cuánto duró el vivo? Duró vivo solamente la noche. Y al otro día Dios lo mató. Por eso. ¿Por qué? Porque tomó algo santo, hermano, para profanarlo. Y eso es lo que somos nosotros. Somos vasos, ¿cierto? Que Él nos limpia y nos utiliza. Por eso debemos estar siempre limpios. Debemos estar siempre dispuestos para que Dios nos use, para que Dios hable por medio de nosotros. Entonces eso es lo que quiere decir estar separado o apartado para Dios. Todo lo que en realidad está enseñando acá Pablo es que somos separados para Él. Aunque hagamos diferencia unos del día, otros de otro día, van a haber siempre diferencias, ¿cierto? Sobre todo en iglesias. Doctrinas diferentes, enseñanzas diferentes, pero si estuviéramos todos de acuerdo en una sola doctrina, tendríamos un papa también. ¿Ya? Tendríamos que tener un papa porque seríamos como la iglesia católica, bajo una doctrina solamente. De la diversidad de las iglesias cristianas, hermano. Por eso cuando usted conoce a una persona, a alguien y dice, oye, yo soy cristiano, yo también soy cristiano, y empiezan a hablar, ¿cierto? Y de repente ya no es conversa, sino que es discusión. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en lo que piensa el otro, y el otro no está de acuerdo en lo que pienso yo. A eso es lo que se refiere Pablo acá cuando habla de los débiles en la fe, que si uno es débil o es fuerte, no importa. Lo importante es el amor por el hermano. Si yo pienso que lo que creo yo está bien, quédate ahí, está bien. Si tu hermano cree que lo que él aprende está bien, también está bien mientras no sean doctrinas fundamentales, como que la persona esté negando en este caso a Cristo, que Cristo no es Dios, que fue solamente un enviado, otro profeta, un iluminado. Esa es una blasfemia, ahí no podemos estar de acuerdo con él. ¿Ya? Son cosas diferentes. A no ser que la eterna pelea, ¿cierto?, de la salvación, si se pierde o no se pierde, ya esos son temas que da lo mismo, hermano. Porque una persona que cree que la salvación no se pierde, está seguro en Cristo, ¿cierto? Estamos seguros en Cristo, vivimos nuestra vida cristiana con libertad, pero yo pienso que está aún un paso más adelante el que cree que sí pierde la salvación, porque hay un mayor temor en esa persona. Aunque está equivocado, ¿cierto?, que puede perder su salvación, pero vive una vida más, con mayor fervor, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque teme perder algo, aunque no lo va a perder, aunque está seguro. Pero el temor lo lleva a eso, hermano. Entonces somos, lo que Pablo enseña acá es que somos separados para Él. Y creemos, ¿cierto?, nosotros, como cristianos, cualquier cosa que haga el creyente, tiene que hacerlo con convencimiento, con entusiasmo. Y este es el primer principio, ¿cierto?, presentado por Pablo en el verso 5, que lo podríamos leer de esta forma. Asimismo, hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que piensa, o sea, plenamente convencido de lo que piensa, hermano. Ya la semana pasada hablábamos que unos dicen que el día que la iglesia tiene que reunirse el domingo, otros dicen que no, que es el sábado, otros se reúnen el viernes, no importa el día, lo importante es la reunión y a qué se viene la reunión, ¿ya? Y es a escuchar palabras y a bendecir el nombre de Dios, eso es lo básico, hermano. El día no importa. Nosotros como hijos de Dios debemos hacer las cosas con entusiasmo por Dios. ¿Escuchó bien? Hacer las cosas con entusiasmo. ¿Y para quién? Para Dios. Hacer todo como para el Señor. Entonces, si lo hacemos de esa forma, hermano, vamos a lograr completar la tarea que Dios nos ha encomendado. Y hemos enfatizado este asunto porque es algo importante. Es muy importante, hermano, cómo usted vive su vida cristiana o cómo la está viviendo.
Entonces lo que hemos querido decir acá es que las opiniones dudosas de conductas malas para el creyente, que cree que son dudas para la otra persona, siempre, como le dije recién, siempre van a haber discusiones entre cristianos. Nunca vamos a estar todos de acuerdo. Pero eso no importa, hermano, somos hermanos en Cristo. Si uno cree que se va a ir antes de la tribulación, otro cree que se va a ir después de la tribulación, da lo mismo. Somos hermanos en Cristo. El punto es que un día estaremos en el cielo y vamos a estar juntos. Y ahí ya no nos vamos a pelear como cristianos. Entonces debemos tener acá en cuenta, hermano, que por lo considerado en otras cartas, es evidente que los cristianos se encuentran en diferentes niveles de madurez, hablando de la fe. Cristianos que son menos maduros, como leímos cierto en el capítulo, en el versículo 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eso habla de recibirlo, de compartir con él, de socializar con la persona, de igual forma. Entonces una lección importante acá es que deben aprender a vivir armoniosamente con otros cristianos, por lo tanto deben evitar criticarlos. Eso es algo que jamás, hermano, debe estar en nosotros, el criticar o hablar de otra persona, menos si es un hermano en Cristo. Sabemos que los problemas se desarrollan, se solucionan los problemas cara a cara. Yo tengo un problema con una persona, voy a esa persona, lo soluciono, como la Biblia me lo dice. Si la persona, el hermano, no se arrepiente, va con unos testigos para que conte lo bíblico, que lo hemos visto también. Y si no, ya después, ¿cierto? Dice que a los encargados y a la iglesia. Que el hermano no se arrepiente y en última, ¿cierto? Es comulgado o es echado de la iglesia. Que se puede. ¿Ya? Así que el que se porta mal se va. Algunos piensan que eso no se puede hacer de una iglesia. Sí se puede hacer, hermano. Sí se puede echar a una persona porque hay malas prácticas o hay personas que creen, ¿cierto?, estar en lo correcto, pero están dañando muchas veces a la iglesia en general, al cuerpo de Cristo. Ahí es cuando uno debe tomar esas decisiones que son dolorosas, pero hay que hacerlo. Entonces nuestra tarea, hermanos, es vivir armoniosamente con otros cristianos. No estamos hablando de ser hipócritas, de ser cínicos, sino que de expresar el amor que tenemos nosotros, en primer lugar a Dios, para poder demostrarlo por medio de nuestros hermanos. Porque si amo a Dios de boca, pero no actúo, no hago nada, ¿amo a Dios realmente? Tenemos que amar de hecho. El verso 6 continúa Pablo hablando acerca de lo mismo, ¿cierto? Hablando del principio de la conducta cristiana, que es la convicción. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor. Y el que no distingue el día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias. Y el que no come, para el Señor no come y también da gracias. Pablo básicamente acá se está refiriendo que somos del Señor y su plenitud y todo está en el Señor. Coma o no coma, beba o no beba, haga o no haga, se hace para el Señor y no se hace también para el Señor. Ese es el punto, hermano. Todo lo que hacemos es para nuestro Dios. Entonces los mismos principios debieran observarse en cualquier asunto acerca de la cual existiesen opiniones honestas y diversas. ¿Tienes tú tu opinión? Está bien. ¿Tengo yo mi opinión? Está bien. Y acá lo que más enfatizaban, que era obviamente como fue escrita en ese tiempo la escritura, hablaban acerca de la carne, de la comida. Porque recuerden que en esas culturas se sacrificaban los animales a los ídolos. Entonces Pablo explica también eso de que muchos de las personas cristianas no comían o no compraban de esa carne que era sacrificada a los ídolos. ¿Ya? Y era por eso, porque fue sacrificada a un ídolo, no debemos comerla. Entonces ahí se formaba siempre un conflicto, hermano. Por eso Pablo lo menciona de esta forma. Muchos de los cristianos de ese tiempo, hermano, eran vegetarianos a causa de esto mismo, por el tema de la carne. Pero Dios sabemos que enfatiza después y nos enseña a través del Nuevo Testamento que el comer, el beber, el hacer son cosas que se destruyen con el uso, como dice Pablo. En Corintios
El 10:23 habla acerca de eso. Primera Corintios. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo ha declarado, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Después dice la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Fijan ahí Pablo ya explica de una forma más clara que está bien que tú tengas tu conciencia, pero también tienes que sacrificar muchas veces las cosas por la conciencia del hermano. Si estás sentado a la mesa y vas a la casa de un incrédulo, te dan de comer de todo, come de todo, decía Pablo. Pero si hay uno que dice, ah, no, este fue sacrificado a los ídolos, no lo coman a causa de la conciencia de quién lo dijo. ¿Por qué? Porque después va a decir, mira, y Pablo comió de los sacrificados a los ídolos. Entonces a eso se refiere cuando él dice, pero yo no me dejaré dominar por nada, por ninguna cosa, hermano. Recuerde que lo dijimos, todo fue creado por Dios, todo. Comida, bebida, que es acerca de lo que está hablando acá la Escritura. Todo lo podemos comer, todo lo podemos beber, pero siempre los extremos son los malos. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Ahí lo expresa Pablo. Y si con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo que doy gracias? Después coméis o bebéis, hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también en todas las casas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Yo encuentro que son unos textos muy claros, ¿cierto, hermano? Dejan muy claro el panorama a lo que también se refiere Pablo de lo que está hablando acá en Romanos. Y eso debe quedarnos a nosotros clarísimo. Nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Entonces muchas personas de estos cristianos, hermanos, preferían no comer la carne, eran vegetarianos, comían solamente verduras y otras cosas, pero menos carne. Y si era sacrificar a los ídolos, mucho menos. Entonces lo que debemos notar es que la persona que come acá dice da gracias a Dios y el que no lo come también da gracias a Dios. También. No es lo que está en la mesa, es lo que está en la mesa lo que marca la diferencia, sino lo que está en el corazón del hombre. Recuerden que la palabra dice lo que entra en la boca no contamina. El mismo Cristo dijo, no contamina, tú comes, ¿cierto? Después eso va a la letrina. Pero lo que contamina es lo que sale de tu boca. ¿Por qué? Porque sale de tu corazón. Y cuando sale del corazón, lo hemos visto muchas veces que habla acerca de la conciencia, de los pensamientos. Entonces de lo que yo hablo es de lo que está lleno mi corazón, que es lo que siempre también les digo, de lo que sale de mi boca, de mi tema de conversación, de todo lo que hablo yo es de lo que está lleno mi corazón. Por eso debemos cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida, de él tenemos cierto, podemos bendecir, y como dice la palabra también, bendecimos y maldecimos a los hombres. Entonces debemos cuidar el corazón para que solamente salgan cosas buenas de nuestro corazón, hermano. Y para que cuando estemos en situaciones podamos manejarlas, podamos manejar situaciones difíciles. Entonces no está en la mesa, no está en la comida, no está en lo que bebe, no está en lo que come, sino en lo que está llenando usted su corazón, hermano. Y eso es lo que es valioso para Dios. ¿Con qué está usted alimentando su vida espiritual? O otra pregunta mejor, ¿está alimentando su vida espiritual? ¿Se dedica, deja tiempo para leer la Biblia, para aprender, para estudiar? Porque no hablamos solamente de leer, hermano, ¿cierto? Sino que hablamos de aprender, de estudiar la Biblia. Hay unas Biblias que vienen, son de estudios completas y son buenísimas, hermano, porque le explican el contexto cultural, el contexto, ¿cierto? Histórico, acerca de la Biblia. Muy interesante. Si no le gusta leer, hay Biblia en video, Biblia audible,
En YouTube está lleno de explicaciones bíblicas, así que no es una excusa, hermano, decir que no hay tiempo. Podemos escuchar, podemos aprender escuchando si no les gusta leer. A mí no me gusta leer, yo soy más de ver, ¿ya? De ver o ir viendo, ir leyendo. Entonces eso es lo que a Dios le importa de nosotros, hermano, nuestro corazón. No estoy diciendo que nuestro comportamiento, ¿cierto? No importa, sí también importa, pero de lo que está lleno nuestro corazón se va a reflejar en nuestra vida, ¿sí? Entonces eso va a determinar la conducta del creyente, hermano, de lo que está lleno el corazón. Verso 7 al 9. Ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, perdón, así de los muertos como de los que viven. Aquí Pablo enfatiza aún más, hermano. Ya habla de la muerte. Si muero, para el Señor muero. Si vivo, para el Señor vivo. Entonces, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Algunos dicen como dice, ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Algunos creen que esto enseña que nuestra vida afecta e influencia la vida de otros. O sea que vivimos para el ejemplo de los demás. Si bien tiene algo cierto tiene algo de verdad esto, que nuestro reflejo, nuestra vida también refleja quiénes somos hacia los demás, hacia las demás personas, hacia nuestros vecinos, en cualquier lugar que nosotros vamos, nuestra vida, nuestra manera de comportarnos, ¿cierto? Tiene mucho que ver con lo que hablamos, y ahí la gente se da cuenta. Podríamos ser también un ejemplo para los demás en motivo de conducta. Podríamos serlo. Pero eso no es lo que está enseñando acá, es algo diferente. Él dice que nosotros no podemos vivir nuestras vidas aparte de Cristo. O sea, nosotros ya no podemos estar separados de Cristo, hermano. La salvación es para siempre, la salvación es verdadera. Dios te tomó, Dios te eligió, Dios te trajo a este lugar. Ahora somos del Señor, somos de Cristo. Entonces ahora si usted come, bebe, vive su vida cristiana, lo hace todo para el Señor. Entonces, si vivimos, lo hacemos para Él. Y en el caso de que muramos, tendremos que morir también para nuestro Dios, para nuestro Cristo. De modo que el nivel de nuestra conducta no se limita o no se mide por cantidad de comida expuesta sobre la mesa, o porque yo coma o deje de comer, o porque yo bebe o deje de beber, sino por la manera en que nuestra vida se encuentra expuesta delante de Dios. Y eso es lo importante, hermano. Nosotros vamos a tener que rendir cuenta el día del juicio. Porque es necesario, dijo Pablo en Corintios 5:10, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Se fijan que Él se incluye también? Todos nosotros. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a tener que presentarnos un día, hermano, unos antes, otros después, ante la presencia de Dios para dar cuenta de nuestros actos. Y eso no va a ser un asunto de comida o de bebida, que si comiste o no comiste, sino que va a ser un asunto de su relación con Dios, de cómo usted vivió su vida cristiana con Dios, cuando se siente a la mesa realmente, pero con Él. Un día tendremos que darle cuenta a nuestro Señor, hermano. Pero no, recuerden que no va a ser un juicio condenatorio, como el juicio que va a recibir el mundo entero. eh, Cuando habla, cierto, del juicio final, que ahí recibirán condena, pero será una condena le van a dictar condena al mundo. Y es culpable, ¿cierto? Porque no es un juicio. Va a ser el tribunal de Cristo donde serán todos condenados, a excepción de nosotros, ¿cierto? Los que Él ha llamado, los que Él ha apartado, que vamos a presentarnos a la presencia de Él, a dar cuenta, sí, pero ahí van a haber recompensas. ¿Qué recompensa? No lo explica la Biblia, hermano. No lo dice la Escritura. Pero no va a ser un juicio de culpable o inocente, no va a ser ese tipo de juicio, sino que representados en Cristo vamos a ser inocentes y vamos a recibir según hayamos hecho en la tierra, las obras.
cómo nos comportamos, cómo nos conducimos en nuestra vida cristiana. Eso es lo que vamos a recibir de premio en el cielo, hermano. Aparte que estar, ¿cierto?, en la presencia del Señor o de ser salvo ya es un premio gigante. Otra cosa importante, hermano, usted puede estar sin una relación apropiada con Dios aun cuando no coma cierta comida. Y también puede estar sin esa relación con Dios comiendo y bebiendo. Usted puede pensar a lo mejor también que puede estar que está en una relación correcta con Dios. Y está bien. Pero a lo mejor puede pensar que está así porque usted no come o no bebe o no toma o no canta o no baila o no hace cierto tipo de cosas. Pero eso no es lo que importa, hermano. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Humildad en nosotros, que seamos justos, que apliquemos la justicia y ser humilde ante nuestro Dios. Eso es lo que importa. Muchos piensan estar en una buena relación con Dios, pero no es así, hermano. Hay adulterio en el corazón, hay fornicaciones, idolatría, muchas cosas, hermano, dentro de personas que dicen estar bien con Dios. Entonces ahí nosotros debemos tener cuidado, ojo, y preocuparnos de nuestra vida espiritual, hermano. Que ustedes piensen, hermano, que esto no es un juego. Esto no es chacota de la iglesia, de que cantemos, de que estudiemos. No, hermanos, esto es en serio. Y lo que estamos estudiando también es en serio. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar a ti a una mejor relación con Dios, hermano. Aprender sobre la Biblia, aprender qué es lo que dice la Biblia, aprender qué quiere Dios de mí por medio de la Escritura. Y aquí Pablo nos está mencionando, ¿cierto? En primer lugar nos está diciendo, mira por el otro, mira por tu hermano. Si tú tienes fe y estás firme en la fe y estás firme en tus creencias, mira por tu hermano. Ten cuidado que no caiga. Ten cuidado que no se entristezca. No estamos hablando de perder la salvación ya. No estamos hablando de que por mí un hermano se va a ir de la iglesia y no va a volver más. Recuerden que los que se van y no vuelven más es que por nunca fueron. Tan básico como eso, hermano. Después continúa Pablo, 10 y 12 del capítulo 14. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Ve? Ahí ya se puso Pablo más intenso. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de ustedes, hermano. Yo cumplo la tarea de enseñarle acá, de que aprendamos juntos la Biblia, qué es lo que Dios quiere, cómo quiere Dios que seamos como cristianos, pero la relación es suya con Dios. Usted tiene que tener una relación personal con Dios. En oración, lectura bíblica, en conocer a Dios, hermano. Esa es la idea de esto, conocer a Dios. Muchos cristianos no conocen a Dios y viven una vida muchas veces de tristeza, depresiones, son personas indecisas que no son personas fuertes, que vienen la dificultad y se caen, ¿cierto?, en el problema o se enfrascan en el problema cuando Dios nos tiene, cuando nos pone una prueba, Él deja juntamente con la prueba la salida, lo dice en la Biblia, ¿cierto? O sea, entonces ¿de qué nos preocupamos, hermano? Si Dios dará la salida. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? Después que Pablo, ¿cierto?, está diciendo, hablando del amor por el hermano, dice, y que somos todos del Señor, le dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y peor aún, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Menospreciar, ¿cierto?, es mirar en menos a la persona porque yo creo que sé más que el otro y el otro sabe menos que yo, entonces lo menosprecio y lo tengo por una persona ignorante prácticamente, cuando debemos ser todos iguales. Y Pablo dice en una de sus cartas que debemos considerar mayor aún al que es menor que nosotros. Y nosotros siempre menguar, siempre mantenernos ahí en una posición no de debilidad, pero sí humilde, tranquilo. Si sabe algo y la persona le está enseñando acerca de algo, escuche. Escuche, porque cuando sabemos, nos están enseñando y decimos saberlo, o lo sabemos, ¿cierto? Decimos al tiro, no, si yo ya sé eso. No, si ya sé que es la salvación aquí. No, si ya sé. Humildad es de lo que estamos hablando.
¿Por qué, hermano? Porque el día de mañana todos daremos cuenta ante el tribunal de Cristo, dice acá. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de qué es lo que hizo usted, de cómo se comportó, si fue un buen esposo, un buen marido, un buen hijo, un buen padre. Lo mismo las mujeres, cómo viviste tu vida cristiana. Diste testimonio de Dios, diste testimonio de Cristo, te comportaste como cristiano, fuiste como cristiano, pensaste como cristiano. Entonces Pablo confirma acá la certeza de la comparecencia ante el tribunal de Cristo. Y lo hace citando Isaías 45:23, donde dice: por mí mismo hice juramento que de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esta es Dios hablando, cierto, por medio del profeta Isaías. Y esto también armoniza, hermano, con la declaración de Cristo en Filipenses 2:10 y 11, donde dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, teniendo en cuenta acá, hermano, que Pablo estaba escribiendo a los creyentes de Roma, como lo vimos en el capítulo 1, verso 7, se incluyó a sí mismo él en el primer pronombre personal nosotros. Es decir, que todos vamos a compadecer. Y en deducción de esto, obviamente, este tribunal será solamente para los creyentes. El otro es el juicio del gran trono blanco, ¿ya? Que aparece en Apocalipsis. A ese juicio irá todo el mundo, hermano, restante a recibir la sentencia de culpable. ¿Nosotros deberíamos haber estado ahí? Sí. Dios en su misericordia nos tomó y nos apartó para Él, para su evangelio. ¿Hay injusticia? No, ¿cierto? Porque la justicia de Dios es esa. Todos pecamos y vamos camino al infierno. Justicia. Misericordia, Dios toma algunos pocos a los que Él le place, porque van todos al infierno de todas formas. Entonces a los que Él le place, salva. Eso se llama misericordia. Entonces no hay injusticia en Dios, hermano. Yo siempre repito esto porque a veces no queda muy claro. Pero es tan claro, hermano, cuando usted entiende lo que es la doctrina de la gracia de Dios y que no hay injusticia en Dios cuando separa a algunos que Él quiere para su reino y los otros los deja continuar su vida. Entonces es un Dios justo. Todos lo ponen de la forma en que los que hay personas que ponen de esta forma, que yo ando buscando a Dios y Dios me dice: no, usted no ha elegido, así que no puede entrar al cielo. No lo puedo recibir porque usted no está dentro de la nómina de los elegidos. Así ponen, cierto, el punto para debatir eso, de que Dios es injusto, de que Dios no deja entrar a algunos, de que hay personas, lo ponen por del modo de que las personas buscan a Dios. ¿Ya? Cuando la palabra dice lo contrario. No hay justo ni aún uno. Punto. Todos al infierno. En su misericordia Dios nos trajo y nos tiene aquí a nosotros, hermano. Entonces, importante asunto es este de la seguridad eterna del creyente. Y no está en juego acá en este tribunal. Porque obviamente ese tema ya está solucionado. Fuimos salvos por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y lo vimos en el capítulo 8, verso 1, donde claramente estableció que no había ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Recuerdan que lo leímos? Pero ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, porque Él nos salvó, Él nos tomó, hermano. Entonces es imposible que haya una condenación en nosotros, que nos vamos a perder, que se le perdió una oveja al Señor. Entonces acá serán examinada la vida, el servicio y la consagración de cada creyente en el tribunal de Cristo. Y como lo mencionamos recién, unos tendrán recompensas, otros no tendrán recompensas, pero estarán en el cielo. No es un juicio condenatorio. Entonces, al escuchar este reproche en el versículo 10 por parte de Pablo, hay que recordar la historia que se relató en el capítulo 8 de Juan, cuando los escribas y los fariseos trajeron delante de Jesús a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Él les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Y obviamente ninguna piedra fue arrojada, ¿cierto? Lo mismo debemos decirnos nosotros, a nosotros mismos. El que esté libre de pecado, que lance la piedra contra su hermano. Tampoco va a arrojar ninguna piedra, ¿cierto? Porque ¿quién está libre de pecado, hermano? Cuando habla de la viga, ¿cierto? Saca primero la viga y después sacas la pajita que está en el ojo de tu hermano. De esto es lo que nos está hablando Pablo, hermano. Entonces cuando pensamos en esto tenemos que considerar lo que haremos nosotros delante de Cristo. ¿Cómo le vamos a explicar a nuestro Jesús algunas cosas que hemos hecho? Es por eso que no podemos sentarnos a juzgarnos entre nosotros, hermano. Yo no puedo sentarme en mi casa o pensar en juzgar a mis hermanos, en juzgar a mi hermano, que mi hermano aquí. No, hermano. Tenemos demasiado de qué preocuparnos por nosotros mismos. Usted tiene mucho de qué preocuparse de usted, de su relación con Dios. Y no andar preocupado de los demás o de la vida espiritual de los demás. Para eso está la oración, ¿cierto? La palabra nos dice que debemos orar los unos por los otros. La oración del justo puede mucho. Entonces enfoquémonos en eso, hermano. Si vemos al hermano en alguna conducta dudosa, debemos orar por él. ¿Ya? Ahora, si Dios le amonesta en su corazón que debe reprender al hermano, o no tanto como reprender, sino que conversar con él, preguntar, hermano, aquí ayer yo vi ciertas actitudes en ti, quiero saber qué pasa, si estás bien. Ahí entra la preocupación, ¿cierto? Y así como cuando uno también está mal, ¿qué tiene que hacer? Buscar ayuda, ¿cierto? Es lo principal. Cuando uno está mal, hermano, estamos hablando espiritualmente o enfermo en la carne también, pero espiritualmente uno tiene que buscar ayuda, hermano. Tenemos que buscar ayuda. Siempre yo les digo, yo siempre en mi casa voy a estar dispuesta cuando necesiten problemas, lo que sea, matrimonio, en el trabajo, problemas espirituales, lo que sea, siempre vamos a estar ahí para ayudar porque es mi tarea, ¿cierto? Es mi tarea poder hacerlo. Y así ustedes, la tarea es todos orar, ¿cierto? Por mi vida, la de mi esposa, por la de nuestros hermanos también, para que estemos todos hermanos con fortaleza espiritual. De eso se trata la hermandad, orar unos por otros, para que estemos todos bien espiritualmente. Y el 13, para terminar, dice, así que ya no juzguemos más a los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de poner peligro la fe de nuestro hermano. ¿Se fijan? No nos juzguemos a nosotros mismos, pero sí no pongamos tropiezo o ocasión de caer a nuestro hermano. Acá Pablo lo mencionaba y daba el ejemplo de la carne. ¿Ya? Pablo dice entonces, yo no voy a comer carne jamás para que mi hermano no tropiece. Pero el otro día, Pablo, estabas comiendo en tu casa y estabas solito y te estabas comiendo tu buen bife chorizo. Es que come carne, pero no lo hace frente a los hermanos, ¿para qué? Para no ser tropiezo. A eso se refería Pablo. Pero si se comía sus lomitos ahí, yo creo, el hombre escondido, en su casa. Por eso dice acá, no juzguen a los demás, sino que preocúpate de tener ese amor y amar aún más a tu hermano. Entonces Pablo iba a desarrollar ese pensamiento de que mi conducta tiene que ver directamente con la conciencia cristiana débil del creyente que se estaba desarrollando. Y la advertencia se refiere a las actitudes y acciones de algunos cristianos hacia las acciones de otros, ya en la forma que que reaccionan estos hermanos. Y la otra cara de la moneda sería evaluar el impacto de las convicciones en otros cristianos. ¿Ya? Eso es lo que Pablo también enfatiza acá, que mi convicción, ¿cierto? Que tengo yo de una fe, que sé lo que debo comer, beber, que estoy claro que un ídolo no es nada, que no me importan los ídolos, la carne es carne, y todo eso, está bien, pero no hagas caer a tu hermano. Que tu convicción no haga caer a tu hermano débil. Entonces eso es lo que Pablo nos quiere enseñar acá, hermano. Hasta el verso 13 vamos a llegar hoy. Y vamos a ir avanzando, ya nos queda poco. Para terminar esta carta, hermano, que ha sido de mucha bendición, al menos para mi vida, ha sido de mucha bendición, hermano. Aprender cosas del carácter, de la conducta del cristiano, lo que Dios quiere que seamos, quiere que hagamos también. Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre Santo. Agradecemos este tiempo que nos permite estar en tu presencia. Agradecemos, Padre, agradezco, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que el día de hoy han podido llegar a este lugar.
Toda gloria, toda honra, toda alabanza, Padre, por siempre y para siempre te pertenecen a ti, mi buen Dios. Por eso agradecemos que el día de hoy hemos podido abrir nuestros ojos, tenemos vida, tenemos salud, hemos podido tener alimento en nuestra mesa, gracias a ti, Padre. Todo viene gracias a ti, mi Señor. Nosotros solamente hacemos lo que debemos hacer en nuestra vida secular para obtener el alimento, el pan y el agua que tú nos prometiste, mi Señor, a cada uno de tus hijos. El resto lo haces tú. El resto es una dependencia plena y completa en ti, mi Señor. Porque si las aves del cielo no se preocupan del qué comer y del techo donde vivir, ¿cuánto más, dijo Jesús, ustedes, hombres de poca fe? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará todas las cosas en sus manos? Ayúdanos a tener esa fe y esa confianza, Señor, cada día, Padre. Que cada día podamos, Señor, vivir bajo tu misericordia, vivir bajo la fe, vivir bajo la esperanza de que tú suplirás todo lo que necesitamos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Si alguno estuviese enfermo, poderoso es usted, buen Señor, para sanar sus carnes, sus huesos, necesidad económica, Señor, también poderoso eres tú, Dios, para solucionar nuestros problemas y nuestras dificultades, Padre. Solamente debemos confiar, solamente debemos creer. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado en tu palabra para poder meditar, para poder adquirir sabiduría, Señor, que es lo que tú quieres, que nosotros seamos hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres de palabra, hombres y mujeres de oración también, Señor. ¿Para qué? Para que nuestra vida funcione bien conforme a lo que usted quiere, Padre, en nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.